Muy bien. La clase de hoy es de ecoestrés, que es una modalidad de eco, que es muy interesante. Vamos a ver de qué se trata, cómo se hace, cuáles son las indicaciones, qué es lo que necesitamos para hacer un ecoestrés y cómo interpretamos finalmente los resultados que vamos obteniendo. Entonces, el ecoestrés es una técnica diagnóstica que se basa en el monitoreo ecocardiográfico de la función sistólica del ventrículo izquierdo de un paciente que es sometido a algún apremio cardiovascular. ¿Por qué algún apremio? Porque el apremio, o sea, nosotros vamos a someter al corazón a un aumento de la demanda metabólica de oxígeno, y eso lo podemos lograr por con el ejercicio o utilizando drogas. Y también tenemos otra técnica que es la de generar, entre comillas, un robo en las áreas que están mal perfundidas o mal perfundidas en esfuerzo porque tienen una obstrucción. Hay drogas que lo que hacen es derivar la circulación hacia áreas mejor irrigadas, y entonces lo que va a hacer es generar una isquemia, pero por robo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los tipos de apremio van a variar y yo los voy a utilizar de acuerdo a las posibilidades del paciente de hacer ejercicio, a lo que yo quiera evaluar con el eco, porque bueno, podemos evaluar, ya hemos hablado de atontamiento y de hibernación. Si nosotros queremos evaluar si los segmentos que estamos viendo que no se mueven están viables. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, es la técnica que nosotros vamos a utilizar de ecoestrés para, digamos, obtener la mayor información que nosotros podamos. Entonces, a ver si me deja, no me está dejando pasar la diapositiva. Vamos a repasar, primero que nada, la cascada isquémica, que ya la vimos el otro día cuando hablamos de enfermedad coronaria. Y todo empieza con un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, ¿sí? Entonces, se me obstruye una coronaria o aumento la demanda miocárdica, que es lo que vamos a hacer con el ecoestrés, y entonces al aumentar la demanda metabólica de oxígeno empiezan a aparecer los cambios derivados de la isquemia en las células miocárdicas. Lo que va a pasar es que se va a alterar el metabolismo celular. El metabolismo celular se va a transformar en anaeróbico, y lo primero que va a aparecer, que también lo vimos la clase pasada, es la disfunción diastólica. Las células miocárdicas se van a poner rígidas y no se van a poder relajar. Atrás de eso van a dejar de contraerse, ¿sí? Habíamos dicho que lo primero que hace una célula antes de morirse, cuando aparece una oclusión coronaria, como el infarto de miocardio, lo primero que hacen es dejar de contraerse para tratar de aprovechar la energía que les llega, la energía que tienen, para seguir vivas y no para contraerse. Dejan de gastar para esa poca energía que tienen, gastarla para sobrevivir. Después de eso, recién aparecen los trastornos electrocardiográficos, que los habrán visto en electro, que tienen que ver con la presencia de isquemia, que puede ser subendocárdica, puede ser transmural, y después recién el paciente va a referir ANGOR. A veces pasa que tienen ANGOR antes de tener los trastornos electrocardiográficos, quizás porque nosotros no tenemos, digamos, la habilidad de verlos, a veces son muy sutiles, pero en general, o sea, trastornos electrocardiográficos y presencia de ANGOR vienen casi juntos. ¿Dónde va a trabajar el ecoestrés? O sea, ¿dónde voy a, digamos, evaluar yo la presencia de isquemia? En la disfunción sistólica, ¿sí? A ver si no quiere aparecer la flecha, che. Ahí está, perdón. Perdón, en la disfunción sistólica es donde yo voy a evaluar la aparición de isquemia. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Les acabo de decir que podemos usar distintos tipos de apremio. Puede ser el ejercicio. Nosotros utilizamos habitualmente en forma diaria la plataforma deslizante. A mí la bicicleta es una técnica que me gusta menos porque, bueno, no sé si ya tuvieron ergometría, pero básicamente lo que hace la plataforma deslizante, la cinta que cualquiera de nosotros puede usar en el gimnasio, lo que pasa es que tenemos protocolos que vamos a ir utilizando de acuerdo a la capacidad del paciente, al tipo de patología que tenga. Hay un montón de protocolos que usamos, pero básicamente para limpiar un poco y unificar la forma en la que trabajamos, por ejemplo, en Fundación Favaloro
usamos para todos los pacientes que puedan caminar y no tengan alteración, o sea, ningún problema ni ninguna valvulopatía que lo impida, usamos un protocolo que se llama Bruce, que va elevando la cinta en cada etapa, son etapas de 3 minutos, y lo que hacemos es acelerar la cinta y aumentar la inclinación de a 2 grados, se usa en porcentaje, se mide el ángulo en el que vamos a elevar la cinta. Y el cicloergómetro, que son bicicletas que pueden ser bicicletas comunes, donde lo que hacemos es bajar el paciente rápidamente, acostarlo y volverle a tomar las imágenes después de que ande en la bicicleta. Y si no, las bicicletas supinas, que son las bicicletas así, en donde el paciente está semi-acostado, que se puede inclinar inclusive la camilla para poder tomarle las imágenes, y tiene la única ventaja de que podemos ir adquiriendo imágenes en cada etapa, mientras que en el ejercicio con plataforma deslizante, o sea, con treadmill, lo que hacemos es tomar imágenes antes e inmediatamente después del ejercicio. Si el paciente no puede caminar o tiene, por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal que contraindica la actividad física, o lo que queremos ver, porque tiene un paciente que tuvo un infarto o tiene una miocardiopatía dilatada con muchas áreas que no se contraen y necesitamos ver si esos segmentos están viables, lo que vamos a hacer es usar un fármaco que habitualmente en la práctica diaria usamos la dobutamina, y si no, en pacientes, por ejemplo, pretrasplante hepático, lo que hacemos habitualmente es usar dipyridamol, que es la droga esta que genera robo, ya lo vamos a ir viendo ahora en la medida que desarrollemos la clase. Entonces, digamos, las cosas que tenemos disponibles y que hacemos todos los días es el ejercicio o la dobutamina. Nos queda otro que, bueno, el otro día, después de un montón de años, hice un ecoestrés con marcapaso, un paciente que tenía marcapaso y tenía disnea de esfuerzo, y era un marcapaso más viejo, en el cual no tienen una función que se llama R, que aumenta la frecuencia cardíaca en base a cómo se mueve el paciente. Tenía una frecuencia fija y su médico quería que nosotros viéramos qué pasaba aumentando la frecuencia cardíaca. Llamamos al técnico que programa los marcapasos, le aumentamos la frecuencia cardíaca al marcapaso que el paciente tenía y tomamos las imágenes, ¿sí? Pero no es una práctica habitual, o sea, involucra más participantes, además de los ya que somos los habituales, para poder, digamos, acelerar la frecuencia del marcapaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Básicamente vamos a recordar lo que hacemos, no sé por qué está chiquita la imagen, cómo segmentamos el ventrículo izquierdo, las paredes ya las conocen, lo hemos dicho hasta el cansancio, septum anterior, septum inferior, pared inferior, inferolateral o posterior, anterolateral y anterior. Segmentos basales, medios y apicales, siendo que los 4 segmentos apicales, o sea, los 6 segmentos que tenemos en las paredes medias, se transforman en 4 segmentos apicales, porque lo inferior e inferolateral se fusionan en inferoapical, y los septales anterior e inferior solamente en septoapical. Y nos queda el segmento 17, que fue incorporado recientemente, que es el ápex estricto, aquí nomás, que lo agregaron para homologar la segmentación que nosotros manejamos a la segmentación que tiene la cámara gamma, para que todos hablemos el mismo idioma cuando hablamos de isquemia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros en el ecoestrés? Vamos a evaluar cómo engruesa la pared, si tiene o no tiene engrosamiento sistólico y cuánto engruesa. Vamos a ver cuánto excursiona el endocardio. O sea, fíjense que esto es en diástole y en sístole el miocardio se va a engrosar y el endocardio, digamos, va a excursionar y va a achicar la cavidad. ¿Cómo vamos a evaluar la motilidad? Vamos a evaluar 2 cosas, la excursión endocárdica y el engrosamiento parietal de cada segmento, pero además vamos a tener índices globales de función, donde el más usado es el índice de motilidad parietal. Lo que hacemos es asignarle un número a cada segmento
y después dividirlo por el número de segmentos. O sea, si tenemos 17 segmentos, dividiremos por 17, y si estamos usando esquemas de 16, dividiremos por 16 la suma total de los números que le asignemos a cada segmento. Entiéndase, le ponemos un 1 al segmento que se engruesa normalmente, un 2 al que está hipocinético, que es lo más difícil de ver, un 3 al que está aquinético, que no se mueve, y un 4 al que es disquinético o aneurismático, que es en el caso de los pacientes que ya tienen necrosis, que tienen, digamos, un área que no se va a contraer, que puede estar disquinética ya en reposo o puede ponerse disquinética en ejercicio. ¿Qué va a significar eso? Que se va a mover exactamente en sentido opuesto al que se tiene que mover en la sístole. O sea, si tiene que achicar y engrosar hacia el centro del ventrículo, vamos a ver que va a haber un área que excursione hacia afuera, que esté disquinética. Entonces, un índice de motilidad que está en 1 es normal, y cuando se acerca o sobrepasa 2, es patológica. Lo que hacemos habitualmente es pensar que cuando un índice de motilidad segmentaria, de motilidad parietal, está en 1,5, la disfunción sistólica global es leve, si está en 2, moderada, y si está en 2,5 más, sabemos que estamos hablando de una función severa que correlaciona por lo menos con una fracción de eyección de alrededor del 35%. Además de tener el índice de motilidad parietal, lo que hacemos es hacer un cálculo de porcentaje de músculo sano. ¿Cómo se calcula? Con el mismo score de 16 o 17 segmentos, pero lo que vamos a hacer es, o sea, no importa si le pusimos un 2, un 3 o un 4 a los segmentos que están disinérgicos, sino que todos esos, o sea, cada segmento que no sea 1, se va a considerar patológico. Y entonces se va a restar, digamos, por ejemplo, si yo tengo 3 segmentos que son hipoquinéticos o aquinéticos, lo que hago es restárselo a 17, entonces 17 menos 3 es 14, y entonces 14 segmentos sanos son los que tengo para hacer el porcentaje. Entonces es 14 segmentos de 17. ¿Esto cómo se calcula? Bueno, todos lo sabemos. 14 por 100 dividido 17 me va a dar el porcentaje de músculo sano. La fracción de eyección, que habitualmente nosotros ya saben que los operadores experimentados la calculamos a ojo, a excepción de que se trate de valvulopatías regurgitantes como la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica, lo que hacemos es valorar la fracción de eyección con el método de Simpson cuando estamos hablando de patologías regurgitantes, o si nos queda alguna duda, podemos calcular volúmenes y calcular la fracción de eyección. Y lo otro que vamos a valorar es el volumen de fin de sístole, pensando que si contrae, si contrae homogéneamente, el volumen de fin de sístole se va a achicar en el ejercicio o cuando esté goteándole la dosis máxima de dobuta, dosis pico. Si el volumen no se achica y tengo un volumen que es igual o mayor que el que tengo en reposo, tenemos que pensar que tenemos alguna alteración de la contracción ventricular. Entonces, el aumento del volumen de fin de sístole a mí me está diciendo que hay algo patológico que está sucediendo, que en general se va a estar relacionando con alteraciones segmentarias de la motilidad, pero otras veces, por ejemplo, en una estenosis aórtica crítica o severa, me va a estar diciendo que ese ventrículo claudica en ejercicio y es una, indicación, o sea, es un factor de alto riesgo que correlaciona habitualmente con la falta de incremento de la presión arterial, con una curva plana, y muchas veces con pacientes que terminan haciendo un síncope, porque disfunciona, falla su ventrículo ante el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, y eso me dice que ese paciente es de alto riesgo y va a entrar, digamos, en la lista de cirugía, por ejemplo, para el reemplazo valvular aórtico. Bueno, vamos a seguir. Págame la luz, Edgar. Tenemos acá la interpretación. Fíjense que acá en una contracción normal lo que hacemos es prácticamente duplicar el espesor parietal. La hipoquinesia, que es lo más difícil de ver, engruesa, pero no tanto, para lo cual tenemos que tener mucha experiencia en ver normales para saber que cuando no contrae normalmente.
el número 3, que es la aquinesia. Fíjense que voy a tener el mismo espesor en reposo como en ejercicio, y la disquinesia ya les dije que se va a contraer en sentido opuesto a la forma en la que debería contraerse. O sea, si debe engrosar hacia adentro del ventrículo, se va a estar moviendo hacia afuera, y lo vamos a catalogar con un número 4, que es la disquinesia. Vamos entonces a ver ahora, a recordar, porque esto ya lo vimos, lo vamos a ver hasta el cansancio, cuál es la irrigación de los distintos segmentos del ventrículo izquierdo. O sea, qué arteria irriga cada pared. Ya dijimos que el septum anterior y la pared anterior corresponden a la descendente anterior, que el septum inferior y la pared inferior, que está aquí, la pared inferior, el septum inferior basal. Sí, ¿qué pasa? Hola. Hay una compañera esperando. Ah, no me lo marca. No me marca a mí que esté esperando a nadie, ¿eh? No tengo a nadie. Decirle que intente entrar de nuevo. Pásenle el link, porque no me marca que haya nadie esperando, ¿eh? Bueno, profe. Que intente entrar de nuevo. No me marca a mí que haya nadie esperando en la sala de espera. Bueno, repito. Pared anterior y septum anterior, dependientes de la DA, septum inferior y pared inferior de la derecha, y lo inferolateral y anterolateral correspondiendo a la circunfleja. Ya les dije la otra vuelta que si tenemos una circunfleja grande puede abarcar también la pared inferior, y que la diferencia para saber si se trata de una derecha o una circunfleja es el compromiso del septum inferior basal. Si el septum inferior basal está comprometido, estamos hablando de la derecha. Si tengo la pared inferior, pero no el septum inferior basal, estamos hablando de la arteria circunfleja, ¿sí? Esta es una tabla, en realidad simplemente para que vean la cantidad de variables que pueden aparecer dependiendo de la respuesta que yo tenga del ventrículo. Creo que lo más importante acá es nombrarles la respuesta bifásica, que es la que nos marca a nosotros la presencia de hibernación miocárdica, que, digamos, lo que nos está diciendo es que tenemos una región del corazón que ha dejado de contraerse para poder sobrevivir, y ante un estímulo como es la dobutamina va a aumentar su contracción, pero cuando yo aumente mucho esa demanda, porque haya aumentado mucho la frecuencia con las drogas, lo que va a hacer es tener la imposibilidad de seguir contrayéndose, y entonces, digamos, ni bien le hago el goteo de dosis baja, va a usar la reserva de ATP que tiene para contraerse mejor. Fíjense acá en el 4, por ejemplo, o en el 3, se va a contraer mejor a dosis bajas de dobutamina, y cuando aumente mucho mi demanda miocárdica de oxígeno va a dejar de contraerse, y esto es una respuesta bifásica y me dice a mí que lo que yo tengo es una obstrucción severa en ese territorio. Que puede pasar también como en el 5, que mejore y vuelva a empeorar un área cinética, y entonces, digamos, yo voy a saber que esos segmentos están viables. Esa es la palabra clave para poder saber qué paciente se va a beneficiar con una revascularización, sea haciendo cirugía, y qué paciente no tiene sentido que yo intervenga esa arteria porque no va a mejorar. Por ejemplo, en este ejemplo del número 6 o del 7, donde a dosis bajas no tengo mejoría de la contractilidad. Esto significa que, por ejemplo, en estos dos casos últimos, lo que tengo es un territorio necrótico que nunca va a mejorar aun cuando yo le devuelva irrigación. Y el otro ejemplo que nos queda es este, el 4, que es el de mejoría sostenida, o el 1, donde tenemos un área que no se contrae muy bien en ejercicio, pero que con drogas va a mejorar y va a tener una mejoría sostenida, y esto me está hablando de que yo tengo ese territorio viable, pero que no tengo obstrucción, porque, por ejemplo, tuvo un infarto y yo le resolví la isquemia, le puse un stent, le devolví la irrigación, tengo la arteria abierta, pero el músculo todavía no se está contrayendo bien, y sí se contrae ante un aumento de la demanda. Esto me habla de atontamiento. Repito, atontamiento es con la arteria abierta, y la hibernación es con la arteria críticamente enferma. Entonces, digamos, eso es lo que va a hacer, es decirme a mí qué paciente, repito, se va a beneficiar
de una intervención. El paciente que está atontado va a mejorar esa función y yo sé que a la larga, en 3, 4, 5 semanas, esa contracción, después de haberle aliviado su isquemia, que fue durante unas horas, digamos que ese ventrículo estuvo sufriendo, ese músculo, yo le devuelvo la irrigación y con el apremio se va a contraer mejor. Eso lo que me está hablando es de arteria abierta, ¿sí? Atontamiento miocárdico. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste la captura del ecoestrés. Cuando el ecoestrés empezó hace muchos años, esto me hace sentir muy vieja, porque bueno, nosotros usábamos una grabación con video, se grababan las imágenes del reposo y del post-esfuerzo con un videotape, y después se comparaban las imágenes del reposo y del ejercicio. Hasta que aparecen las primeras computadoras, los primeros software, que lo que hacían era tomar esa imagen analógica, esa imagen digital que mostraba el equipo, la convertían en analógica a través de la salida de audio y video de los equipos, y la volvían a convertir en digital para hacer un análisis que ahora les voy a explicar en qué consiste, y con eso se perdía calidad de imagen. Hoy los equipos lo que hacen directamente es digitalizar la imagen que nosotros estamos adquiriendo, lo procesa el mismo equipo que tiene adentro su software de ecoestrés y nos va a mostrar lado a lado las imágenes de reposo y de ejercicio o de las distintas etapas de la dobutamina en el caso que se trate de drogas. ¿Cómo va a funcionar? Imagínense que yo voy a tener en reposo un paciente que tiene una frecuencia de 60 y en ejercicio va a tener 120, 140, hasta 200 latidos por minuto. Y por supuesto, si yo pongo a latir lado a lado un corazón a 60 y uno al lado a 120, van a latir a destiempo. Entonces hay un recurso de la digitalización de imágenes que hace que yo los pueda poner a la par y estén latiendo al mismo ritmo, aunque tengan distinta frecuencia cardíaca. ¿Cómo logro eso? El equipo va a sincronizar su captura con la onda R del electrocardiograma de los latidos del paciente. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es, va a dividir el equipo y va a tomar el primer tercio de la sístole, que es el que el primer tercio del RR, que es el que va a corresponder a la sístole. Recordemos que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el RR se va a cortar y se va a cortar a expensas de la diástole, no de la sístole. Entonces el equipo lo que hace es dividir en 3 el RR y tomar el primer tercio, y ese primer tercio lo va a dividir en 8 cuadros, 8 frames, que son los que vemos acá, y entonces después lo que va a poner lado a lado en las vistas que yo seleccione son precisamente esos periodos sistólicos que, como van a estar divididos en los mismos 8 cuadros, van a hacer que yo pueda ver latir a la par las dos capturas, siendo que una va a estar a una frecuencia baja y la otra a una frecuencia que a veces hasta triplica la frecuencia de base. Entonces, bueno, este es la base de la digitalización de las imágenes que me va a permitir a mí hacer un análisis. El análisis, por supuesto, en la mayoría hay algunos recursos, pero en la mayoría es subjetivo requiere de mucho entrenamiento y hoy por hoy es muy operador dependiente, tanto para la captura de las imágenes como para la interpretación. Bueno, ya hemos hablado de las distintas modalidades, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a adquirir, qué adquisiciones vamos a hacer, tomando en cuenta este concepto de sincronizarlo con la onda R. Por eso es tan importante que sea un buen electro el que nosotros tenemos en reposo, porque después en ejercicio es muy corto el tiempo que tenemos para adquirir, y si no tenemos un buen electro vamos a perdernos el tiempo tratando de ponerle de vuelta los cables. En la cinta deslizante lo que vamos a hacer es acostar al paciente, le vamos a tomar las imágenes de reposo, va a pasar a la cinta a caminar, y cuando la cinta se detenga rápidamente se vuelve a acostar para tomar las imágenes del post-esfuerzo inmediato. Esto mismo que les estoy diciendo a ustedes es lo que les explicamos a los pacientes, porque es muy importante que se vuelvan a acostar en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque tenemos 1 minuto 30 desde que la cinta se detiene hasta que completamos la captura de las 4 o de 5 vistas, dependiendo del programa que estemos usando, para que esas imágenes tengan sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque el músculo que está sufriendo
se va a dejar de contraer un determinado tiempo. A medida que vaya bajando la frecuencia cardíaca y ese músculo se vaya recuperando, va a mejorar la isquemia y va a mejorar la contractilidad del corazón, y si yo no me apuré, digamos, no obtuve dentro de ese minuto 30 las imágenes, me pierdo el diagnóstico de isquemia. Muchas veces nos pasa que lo que hacemos es hacer como 2 vueltas. Cuando el paciente se baja, rápidamente hacemos la adquisición. Cuando se bajan, siempre empezamos por 4 cámaras, hacemos 4, 2, eje largo y eje corto, y a veces lo que hacemos es dar 2 vueltas en esa captura. Cuando terminamos con el eje largo, volvemos a hacer el 4, 2, eje largo y eje corto, y a veces en esa misma adquisición lo que vamos a ver es que los que tomamos inmediatamente después del ejercicio tienen alguna alteración segmentaria, y cuando estamos terminando la captura ya mejoró, digamos, la contractilidad miocárdica. Entonces es importante que el tiempo que nosotros ocupemos en adquirir las imágenes sea corto. Eso nos lo da, por supuesto, el entrenamiento. En la bicicleta supina tenemos la ventaja de poder hacer, ya se los dije, capturas en cada etapa del ejercicio, y entonces lo que dicen es que las capturas de las primeras etapas del ejercicio serían como similares a las dosis bajas de dobutamina, en cuanto a que sectores áreas del miocardio que no se contraen o están hipokinéticas, mejoren su contractilidad en las primeras etapas y después se empeoren hacia el final, como si pudiéramos obtener también una respuesta bifásica. Eso las bicicletas supinas que nos permiten capturar. En las que tenemos las bicicletas comunes verticales, digamos, el estudio va a ser exactamente igual al de una cinta deslizante. Este es el consultorio anterior que yo usaba, pero bueno, básicamente para que veamos cuáles son los elementos que necesitamos para poder hacer ecoestrés. Además de un equipo que tenga el software de ecoestrés, la camilla, la cinta deslizante, que en muchos laboratorios se puede hacer el control desde el panel de control, pero las cintas que nosotros usamos en Fundación están, digamos, conectadas a la computadora, y la computadora comanda las distintas etapas de la ergometría y se va a ir aumentando, digamos, la velocidad y la pendiente cada 3 minutos en forma automática. Nosotros somos los que le vamos a decir al programa que detenga cuando finalice la etapa, que lo detenga inmediatamente. Es muy importante estar atentos porque hay pacientes que a veces ni siquiera se dan cuenta que ya no pueden más, y la cinta, si no la detenemos, hasta puede expulsar al paciente para atrás y generar un accidente. Por eso hay que estar siempre atento y al lado del paciente mientras el paciente está en la cinta. Lo que tenemos acá atrás, fíjense, son todas las tubuladuras preparadas. Tenemos oxígeno, aspiración y aire comprimido, que son las tres bocas que vemos acá. Estas son las de aspiración, oxígeno, y el amarillo es el aire comprimido, para poder actuar en caso de cualquier emergencia. ¿Sí? Es muy importante que tengamos a mano, no todos los laboratorios tienen todo esto, pero sí el tema de tener oxígeno y un aspirador, aunque sea un aspirador de mano cercano, por si tenemos un paro o una arritmia grave que requiera, digamos, intervención de RCP. Y del otro lado lo que tenemos son los puestos de trabajo. Este es el puesto nosotros tenemos enfermeras en la fundación, pero este sería el puesto del técnico, donde tenemos una computadora para el informe y la computadora que comanda la cinta. Y tenemos acá el puesto de trabajo del médico, que es donde nosotros vamos a hacer los informes, tanto de chequear el informe de la ergometría, donde el técnico hizo el preinforme, como donde vamos a hacer el informe del ecoestrés. En todas las modalidades, lo que vamos a tener al lado es el carro de paro, donde vamos a tener el cardiodefibrilador. En este caso el carro también tiene oxígeno, y fíjense que tenemos, dividido en lo que es vía aérea, accesos venosos y medicación, donde el chequeo de la medicación tiene que ser mensual, riguroso, para no tener medicación vencida dentro del carro de paro. Nosotros cada día que
empezamos nuestro día a la mañana, la enfermera va y chequea el funcionamiento y las baterías del cardiodefibrilador. No podemos nosotros necesitar desfibrilar un paciente y que, por ejemplo, el desfibrilador no dispare. Entonces es muy importante el chequeo de los elementos que aun cuando no los usemos de rutina, tienen que estar en condiciones. Y lo otro que tenemos acá, fíjense, es un ambú para poder bolsear al paciente, en caso de que le podamos poner una máscara y bolsearlo, o necesitemos intubarlo y poder bolsearlo hasta que lo podamos llevar al área de cuidados intensivos. Y si hablamos de, vamos a terminar con la ergometría. Las ergometrías en cada etapa, lo que vamos a hacer es medir, el electro se registra en forma continua y hacemos una foto o un registro, digamos, una impresión del electro en cada etapa. Le vamos a ir controlando la presión en cada etapa y vamos a registrar también la frecuencia cardíaca, porque tenemos que alcanzar el 85% como mínimo de la frecuencia cardíaca máxima prevista para la edad, que es 220 menos la edad, y en muchos casos, no en todos lados, pero si no se usa para las mujeres 210 menos la edad, para alcanzar ese 85% de la frecuencia prevista, que para lo que es ecoestrés tratamos siempre de sobrepasar ese número, o sea, si podemos hacer una prueba máxima o superar la frecuencia cardíaca máxima, mejor, porque ni bien lo detenemos, la frecuencia cardíaca entra a caer. Entonces nosotros necesitamos, ya se los dije, estar cercanos a ese aumento de la demanda miocárdica para poder ver si tenemos alteraciones segmentarias o no. ¿Cuáles son los criterios de detención? Bueno, tenemos que tener en cuenta, bueno, esto no quiere andar, que además de alcanzar la frecuencia, que en el caso del ecoestrés vamos a tratar de superarla, que el paciente tenga angor o disnea, que haga que, digamos, debamos detener la cinta, que la presión caiga más de 20 milímetros de mercurio de una etapa a la siguiente, la caída de presión arterial está traduciendo una claudicación del ventrículo izquierdo, que aparezca supradesnivel del ST o que tenga un infradesnivel del ST de más de 3-4 milímetros, es lo que va a, digamos, a determinar que yo detenga la prueba y no por agotamiento muscular, porque siempre le decimos al paciente que nos avise cuando ve que, digamos, no puede seguir, nosotros detenemos la cinta para que el paciente se vuelva a acostar. Les he dicho ya esto, que vamos a adquirir las imágenes en reposo y en el posesfuerzo, que vamos a capturar habitualmente 4, pero hay programas que hacen apical de 4, de 2, un eje de 3 cámaras, y después pasamos a los paraesternales, eje largo y eje corto. Tenemos 1 minuto 30 desde la detención de la prueba, o sea, desde que la cinta se detiene, no desde que el paciente se acueste. Por eso es muy importante que tarde poco tiempo en acostarse. Tenemos que explicárselo porque va a estar todo conectado con los cables y si no se gira bien se va a enredar con los cables, nos los puede romper y además vamos a perder mucho tiempo en desenredarlo. Lo vamos a ver, tenemos unos videitos que ya les dije que tengo al final para que veamos cómo es el desarrollo, ¿sí? Y si hablamos de dobutamina, fíjense que prácticamente tengo un consultorio similar, pero lo que no voy a tener es la cinta, y sí voy a tener un electrocardiógrafo para registrar en cada etapa, al final de cada etapa, el electrocardiograma. Tengo un monitor multiparamétrico que me va a permitir tomarle la presión al final de cada etapa y ver en forma continua no solamente el registro electrocardiográfico, sino la saturación de oxígeno. Tengo acá la bomba con la que vamos a hacer el goteo de dobutamina. Lo mismo aquí detrás, si se fijan, tengo el oxígeno, el aire comprimido, y acá al costadito que no se ve está la aspiración, pero además tengo un carrito donde tengo preparadas un montón de drogas. ¿Qué drogas? Nosotros podemos usar para sensibilizar la prueba de dobutamina atropina, porque hay pacientes, por ejemplo, que vienen muy beta bloqueados y que no les aumenta la frecuencia cardíaca con el goteo de dobutamina, y podemos usar atropina para aumentar la frecuencia y sensibilizar la prueba. O puedo necesitar, por ejemplo, atenolol o cualquier otro beta bloqueante porque me aparezca alguna arritmia, que son frecuentes en el goteo de dobutamina. O necesitar aminofilina, por ejemplo, si hago dipididamol, que se usa de rutina para revertir los efectos antes de que el paciente se vaya. Se está por cortar, así que cuando se corte volvemos a entrar, ¿sí? Entonces, todas las drogas van a tener que estar preparadas antes de que yo largue mi
mi estudio. Imagínense que si tengo una emergencia, la enfermera no puede estar saliendo a buscar una ampolla de lidocaína para cargar la cantidad de lidocaína que pueda necesitar, por ejemplo, si tengo una arritmia ventricular. Entonces, yo voy a tener cargado la atropina, lidocaína, el beta bloqueante, lo voy a tener cargado y rotulado en la jeringa por si lo necesito usar. Obviamente, lo que hacemos es tratar de hacer muchos estudios, o sea, 4 o 5 dobutaminas el mismo día, porque bueno, si yo esas drogas no las uso, las descarto. Así que las voy a tener cargadas en las jeringas estériles con su